Bien, una vez que nosotros pasamos del sedimento a una roca sedimentaria, necesitamos algunas características para describirla. Y esas son, bueno, yo acá las puse como 4, las van a poder encontrar como más o menos ítems, pero básicamente tenemos la textura, que es la disposición de los materiales, como la dimensión, la forma. A su vez, nosotros podemos dividir lo que son las características texturales en granulometría, que son los diferentes tamaños de grano que conforman la roca sedimentaria, la forma, que puede ser por su esfericidad o por su redondez, la fábrica o el empaque, que más adelante les voy a contar qué es, la porosidad y permeabilidad, que ya vimos que tenía que ver con el espacio entre los distintos granos de sedimento, o la selección, que tiene que ver con qué tan parecidos de tamaño son los clastos. La mineralogía o la composición, que nosotros podemos hablar de la composición de la parte clástica, es decir, de los fragmentos de rocas y de minerales, o de la composición del cemento. Las estructuras, que van a ser diferentes, valga la redundancia, o la tautología, estructuras que nosotros podemos ver en las rocas. Más adelante les voy a poner algunos ejemplos, pero nos va a dar mucha información sobre el tipo de transporte, sobre la energía del medio, o sobre diferentes procesos diagenéticos que ocurrieron en las rocas. Y, no menos importante, los fósiles, que podría estar dentro de lo que es la composición también, pero los fósiles los vamos a encontrar en las rocas sedimentarias. Son las únicas rocas que van a tener fósiles. Las rocas ígneas no tienen fósiles, las rocas metamórficas, salvo las de muy bajo grado, que digamos, son casi rocas sedimentarias, no tienen fósiles. Así que las rocas sedimentarias, una de las cosas más importantes que nos van a dar como información son los fósiles. Vamos a empezar con la granulometría dentro de las características. La granulometría, como les comenté, se refiere al tamaño. Y van a dar muchas escalas. Yo acá le puse una muy simplificada, donde tenemos 5 categorías. Esas 5 categorías van a tener diferentes nombres si hablamos de sedimento suelto o hablamos del sedimento ya convertido en una roca. Sepan que hay escalas que están muchísimo más divididas que estas. Pero principalmente tenemos una categoría más fina, que es menos de 1 sobre 2,56 milímetros. Eso es algo muy, muy, muy pequeño, que simplemente tendríamos que usar un microscopio para verlo, porque no lo podemos ver a simple vista, que es lo que se conoce como arcilla. Importante, si ustedes estuvieron leyendo sobre mineralogía, que hay una denominación de arcilla que tiene que ver con la composición química, es decir, que hay minerales de arcilla. Esto tiene que ver con el tamaño de grano, no es exactamente lo mismo. Aunque muchas veces suele conseguir que los minerales de composición arcilla son de tamaño arcilla. No importa. Nosotros hablamos de arcilla cuando tenemos el sedimento suelto, pero si nos vamos a una roca, el nombre que le vamos a dar es de pelita o lutita. A mí me gusta más la palabra pelita, y lutita tiene que ver, lo usamos más para otro tipo de rocas, pero bueno, no importa, esto creo que es un extracto del Tarbuk, que bueno, tenía alguna traducción un poco más en español de España. Luego, un tamaño que también nos va a costar muchísimo ver a simple vista, o mejor dicho, es imposible de ver a simple vista, pero lo podemos ver que quizás en el caso del limo más grueso con una lupa. Bueno, como les comentaba, se llama limo. Y limo lo decimos cuando el sedimento está suelto, y en el caso de una roca hablamos de limolitas. En este caso vamos a ver de 1 sobre 16 milímetros a 1 sobre 2,56. Y luego del limo pasamos a la arena. La arena es lo que nosotros clásicamente conocemos en una playa. Aunque muchas veces gran parte de ese material va a ser limo, no importa. Vamos a estar en una escala que va de 1 sobre 16 milímetros a 2 milímetros. Eso sí lo podemos ver a simple vista, en el caso de la arena gruesa. Cuando hablamos de una roca se llama arenisca, es decir, una roca formada por arena se llama arenisca. En el caso de, bueno, esto es una palabra que se usa bastante en textos más bien técnicos de geólogos, que es arcosa, que es una arenisca formada por feldespato potásico, no viene al caso. Cuando pasamos de un tamaño de sedimento mayor a 2 milímetros, vamos a estar hablando de grava. Muchas veces también le decimos arena a los que tienen un poquito más, pero eso en realidad no es lo correcto. Lo correcto es llamarlo grava fina,
cuando tiene 2 milímetros, o grava gruesa a partir de no me acuerdo si es 4 milímetros o qué. Cuando pasamos a una roca formada por grava, lo que vamos a estar hablando es de un conglomerado. Cuando los clastos de grava son angulosos, generalmente se le dice brecha. Cuando los clastos son redondeados, hablamos de un conglomerado. Pero en general, tanto la brecha también es un conglomerado. Acá les puse algunos ejemplos en foto. Acá tenemos el sedimento suelto y acá tenemos la roca que forman. En el caso de la arcilla, tenemos una pelita o fangolita o lutita cuando está estratificada, tiene materia orgánica. En el caso de la arena o el limo, en este caso yo acá no podría distinguir a simple vista si es arena o limo, creería que es arena de una playa. Y acá tenemos una arenisca. Si nosotros tocamos la arenisca, vamos a ver esa textura de lija, que básicamente nosotros podemos distinguir que está formada por granos de arena. Y en el caso de la grava, en el cual nosotros podemos tener la grava redondeada que conocemos comúnmente como cantos rodados, lo podemos tener suelto, así, pero cuando está formando una roca lo vemos así, como un conglomerado. Acá tenemos otro ejemplo, esto sacado, robado de otra diapositiva, no es mío, pero tenemos diferentes ejemplos de lo que es el sedimento con su tamaño de grano y el equivalente luego de la litificación en forma de rocas. Acá hablamos de limolitas, lutitas o pelitas. Lodolita no me gusta, nunca usamos lodolita. Al menos en el español argentino nunca lo vi. A veces se dice fangolita a las que son formadas por arcilla, pero no tienen ningún tipo de estratificación, pero no lodolita. Y luego areniscas, en el caso de tanto las que son por arenas muy finas, arenas muy gruesas, tenemos diferentes tipos de areniscas. Y por último, las brechas, que les comentaba que, perdón, las brechas y los conglomerados, que les comentaba que las brechas eran cuando los clastos eran angulosos y conglomerados cuando los clastos están redondeados. Otra característica textural es la forma, que podemos hablar de redondez y de esfericidad, que no es lo mismo. Esfericidad es qué tan equidimensional son los clastos. Es decir, si son alargados van a ser poco esféricos, ¿no? Y lo que es redondez tiene que ver con qué tan suavizado están sus caras, ¿no? Cuando son así, muy lisitos, estamos hablando de una alta redondez, una baja angularidad. En cambio, cuando están así más bien angulosos, estamos hablando de clastos muy angulosos. Y como les comentaba, esfericidad tiene que ver con la forma, con la equidimensión del clasto. Cuando es más bien equidimensional, vamos a estar hablando de una alta esfericidad, y cuando es más bien elongado, vamos a estar hablando de una baja esfericidad. Esta propiedad, la de redondez, no tanto así la de esfericidad, va a estar relacionada con el tiempo de transporte. Es decir, en el caso de los ríos, les comentaba que cuando este material es rolido, se va a ir volviendo cada vez más esférico. No solo con el tiempo, sino también con el tipo de transporte. Fábrica y empaque es una propiedad que, bueno, es muy técnica, así que las vamos a pasar un poquito por arriba, pero tiene que ver con la orientación de los componentes que integran la roca. Y eso nos va a estar dando información sobre el tipo de transporte, sobre la energía, sobre la dirección de flujo, y varias cuestiones más. Mientras que empaque va a tener que ver más con el espaciamiento de los componentes o densidad del diseño de los componentes. Y además va a estar relacionado mucho con lo que tiene que ver con esfericidad. Esta es una propiedad que sí podemos distinguir un poco más, que es lo que tiene que ver con porosidad, ¿no? Si nosotros agarramos una esponja de cocina, es algo que es muy poroso. Mientras si agarramos un fragmento de jabón, no va a tener ningún poro. Bueno, con las rocas lo mismo. Hay rocas que son muy porosas porque no sufrieron suficiente compactación, o bien porque sufrieron una porosidad secundaria asociada con las fracturas.
y básicamente tiene que ver con la porosidad se mide en un porcentaje, ¿no? En el porcentaje de volumen de espacios abiertos. Esos pueden ser espacios entre los granos, o bien también pueden ser espacios generados por fracturas. Y la permeabilidad tiene que ver con qué tan bien conectados están esos espacios. Y tiene que ver, esto sale de una cuenta, que no viene al caso, pero tiene que ver con la cantidad de volumen que puede pasar en determinado tiempo a través de la roca. Se hacen ensayos de laboratorio en el cual se someten fragmentos de esas rocas a una corriente y se puede registrar cuánto de ese caudal se transporta en determinado tiempo. Esta es una propiedad las dos, son propiedades muy importantes en la industria petrolera. Hay muchísimas herramientas, muchísima plata invertida en estudiar la porosidad y permeabilidad de las rocas. ¿Por qué? Porque rocas con alta porosidad pueden albergar mucha cantidad de hidrocarburos, ya sea gas o petróleo, mientras que rocas que son más bien compactas no van a albergar tanto, aunque bueno, eso tiene que ver con el tipo de yacimiento también. Y la permeabilidad va a tener que ver con qué tanto se puede transportar ese material, qué tan fácil puede salir ese material. Es necesario que haya una estimulación externa en el que hacen por ejemplo, lo que es fractura hidráulica para generar más permeabilidad y así poder extraer el hidrocarburo, o ya la roca es muy permeable y no es necesario generar esa estimulación hidráulica. Por eso son dos propiedades que son súper importantes en la industria del oil and gas, ¿no? Del petróleo y el gas. A su vez van a estar muy relacionados con lo que es la selección. Yo les comentaba que la selección era qué tan parecidos son los distintos clastos en cuestión de tamaño, ¿no? Aunque también podemos hablar de selección mineralógica, pero no viene al caso. Esto estamos hablando de selección granulométrica, de tamaño. Una selección pobre va a ser cuando conviven tamaños de clastos muy grandes con tamaños muy pequeños. Acá podemos ver una porosidad, una selección pobre, ¿no? Un tamaño grande conviviendo con una matriz de tamaño pequeño. Puede ser muy buena cuando todos los clastos tienen más o menos el mismo tamaño. Acá tenemos un dibujo, ¿no? Una buena selección con alta porosidad, y acá tenemos una mala selección con baja porosidad, porque los clastos más pequeños están ocupando todos los espacios porales. Si este grano es muy pequeño, muy pequeño, se puede hablar de una matriz, ¿no? Cuando ya no lo podemos distinguir, muchas veces se habla de que este material se conoce como matriz. Esto que están viendo celeste acá es una resina que se les inyecta a las rocas, de manera artificial, por supuesto, para estudiarla en los cortes delgados. Estos se llaman cortes delgados, son fetas de rocas que se hacen muy delgadas y nos permite ver las rocas en microscopios de, ¿cómo se llama esto? Refracción. Entonces, al poner esa resina, lo que va a hacer la resina es penetrar por todos los espacios porales y se va a teñir de celeste. Y ahí nosotros podemos medir lo que es el volumen de espacio poral. Bueno, y algo bastante importante, lo que es la composición, ¿no? ¿Qué son todas estas cosas? ¿Qué son los clastos? Yo les comentaba que los clastos pueden ser fragmentos de rocas, pueden ser fragmentos monominerales, también podrían ser fragmentos fósiles. Pero si nosotros estudiamos su composición, nosotros vamos a distinguir lo que les comentaba, tres cosas. Pueden ser fragmentos de rocas, monominerales o fósiles. Pero también podemos hilar más finos y ver qué tipo de minerales son. Los dos minerales más importantes en este tipo de rocas clásticas, sedimentarias clásticas, son el cuarzo y el feldespato. ¿Por qué? Porque son minerales muy abundantes, pero además son los que más van a resistir. Si nosotros recordamos lo que era la escala de Mohs, veíamos que había muchos minerales con durezas bajas, como lo que eran el sulfato de calcio, el yeso, la calcita, el carbonato de calcio, la fluorita, ¿no? ¿Qué más? Y luego teníamos minerales más bien duros, como el cuarzo, el topacio, el corindón y el diamante.
¿Qué pasa con los tres últimos? Son más bien escasos, no es que el topacio sea muy abundante en la corteza, lo mismo con el corindón, lo mismo con el diamante. Pero el cuarzo sí es muy abundante. Luego tenemos el feldespato con una dureza de Mohs de 6, que no es un mineral súper duro, es más blando que el cuarzo, pero es mucho más resistente que los anteriores y por lo tanto va a ser un resistato, digamos, va a resistir a la erosión muchísimo más que los otros. Entonces va a ser parte de muchas rocas clásticas. Y los fósiles, bueno, sería otra etapa, luego les voy a contar, no sé por qué hablo plural, sobre las rocas sedimentarias carbonáticas, donde los fósiles son una parte constitutiva de las rocas. Esto, como les comentaba, la matriz también está dentro de la parte no clásica, clástica, me faltó una T, que era cuando este material que está entre los poros es muy finito, se lo habla de matriz. Y generalmente son arcillas, pero también puede ser vidrio volcánico, u otro material, como parte de carbonato de calcio que no sea el cemento. Y el cemento, como les comentaba, era el material precipitado, es decir, que se va a formar por el fluido intersticial en los poros. Y hay distintos tipos de cementos, puede ser carbonato, sulfato, cuarzo. Bueno, si queremos hacer algo más técnico, lo que hay que usar son triángulos de clasificación. Hay distintos tipos de triángulos, no nos vamos a meter mucho en esto. Acá está el de Folk, que tiene que ver más con la parte de... Tenemos dos minerales, como les comentaba, el cuarzo y el feldespato, y luego fragmentos líticos, que son fragmentos de rocas. Estos también vinieron de rocas, ¿no? Los del cuarzo y el feldespato no es que salieron de la nada, pero ya están completamente separados del resto de la roca. Y bueno, nos van a dar información sobre el tipo de origen o a qué tipo de cuencas están asociadas estas rocas sedimentarias clásticas. En el caso del cemento, o la composición o proporción de cemento, clasto y matriz, también hay distintos tipos de triángulos. En este caso creo que los dos son parte de la misma clasificación, que es la de Folk. Bien, otra cosa muy importante en las rocas sedimentarias, y esto es mucho más divertido que la clasificación de rocas clásticas, son las estructuras. Las estructuras básicamente son cosas que nosotros podemos ver formándose en el sedimento, es decir, nosotros podemos tener estructuras sedimentarias en sedimento, pero también podemos tener estructuras sedimentarias en las rocas. Si el sedimento se llega a litificar y formar una roca sedimentaria, muchas veces se preservan estas estructuras. En este caso tenemos sedimento, ¿no? Que, bueno, ya está bien seco, no tenemos el barro original, pero lo que pasa es que se evaporó todo el agua que estaba en este sedimento y formó las famosas grietas de desecación. Si bien estas grietas de desecación son recientes, es decir, se formaron en sedimento actual, muchas veces son preservadas en rocas. Entonces nosotros podemos tener rocas muy antiguas donde se preserven estas mismas grietas de desecación. Y nos van a dar información ambiental del pasado. En este caso nos van a estar hablando de las corrientes, son estructuras de corriente. La verdad necesitaría toda una clase para hablar de estructuras sedimentarias, no es mi especialidad. Pero sí son muy divertidas. Y nos van a dar información sobre cuál era la energía del medio que transportó el sedimento, cuál era la dirección, etc. Y en este caso son estructuras que, si no me equivoco, van a estar asociadas a carga de material y van a ser marcas que se dan sobre el lecho del río y luego un molde, ¿no? Esto ahora no recuerdo si eran turboglifos o qué, pero tienen un nombre en particular. Esto es una curiosidad, ¿no? Pero los rovers que están en Marte, si no me equivoco ahora hay 2 en funcionamiento, le prestan mucha atención a las estructuras sedimentarias, porque efectivamente hay estructuras sedimentarias en Marte formadas por agentes de transporte que hoy en día no existen, como los ríos. Hoy en día no existen ríos en Marte, pues se han secado, ¿no? Porque han cambiado las condiciones climáticas del planeta. Pero en el pasado, aparentemente había una tectónica activa, había una atmósfera mucho más densa, había lluvias, y había ríos de agua líquida que básicamente
hicieron todo el ciclo sedimentario que estuvimos viendo, de meteorización, transporte, depositación, y esas rocas sedimentarias tienen estructuras sedimentarias. Entonces, estudiando las estructuras sedimentarias de las rocas de Marte, se puede saber cómo era ese planeta en el pasado. Bueno, ahora vamos a ver muy poquito, porque la verdad es que tampoco es investigación y es un mundo aparte, es muy extenso. Hay libros enteros sobre esto, que son las rocas sedimentarias carbonáticas. Todo lo que estuvimos viendo antes tenía que ver con rocas clásticas, rocas formadas por fragmentos de otras rocas y minerales. Pero en algunos ambientes, los fragmentos de fósiles, no de fósiles, de animales, que luego pueden formar fósiles, van a ser importantes constituyentes de rocas. Acá vemos un lugar que es un arrecife de coral, donde, como el nombre lo indica, hay muchos corales, donde hay un ambiente de formación de rocas carbonáticas en la actualidad. Si bien estos animales están vivos, puede ser que con el tiempo constituyan un depósito de material carbonático que en el futuro van a constituir una roca carbonática, formada principalmente por fragmentos de estos corales. Cuando vayamos al cementerio de la Recoleta, vamos a ver, yo se los voy a poner como una actividad para que ustedes lo hagan, no para llevarlo yo, pero vamos a ver si encuentran la bóveda que tiene una roca formada principalmente por corales. Es una caliza coralina, si no me equivoco, ese es el nombre que se le da. Y van a poder ver fragmentos de los corales. Por supuesto son corales muchísimo más viejos, están todos fracturados, y serían más bien una caliza fosilífera, es decir, formada por fragmentos fósiles, como las que está acá. Esta que está acá en realidad tiene no corales, sino fragmentos de gastrópodos, de caracoles. Y la de acá tiene fragmentos, o moldes, en este caso serían, ¿no?, improntas, de amonites. Estas dos son dos tipos de calizas fosilíferas. Pero hay otras calizas, acá le pongo un ejemplo, que no va a estar formada por fósiles, sino que van a estar formadas simplemente por el mineral del carbonato de calcio, aunque en este caso es un carbonato de magnesio y calcio que se llama dolomita. La roca en realidad es dolomía, no dolomita. Dolomita es el mineral, esto tendría que corregirlo. Y muchas veces no va a estar formada tampoco por fósiles, pero sí va a estar formada por estructuras inorgánicas de carbonato de calcio, como pueden ser las olitas o oides o concreciones. En este caso va a haber olitas, que son estos fragmentos circulares formados por carbonato de calcio, pero también va a haber fragmentos esqueletales. Acá tenemos algo que no sé si es un equinodermo, si es una estrella de mar. Luego tenemos principalmente olitas. Acá tenemos concreciones, que no es lo mismo, pero serían parecidas a las olitas de muchísimo mayor tamaño. Las concreciones pueden ser de distintos tipos de minerales, en este caso son dos concreciones carbonáticas, y pueden estar presentes también en rocas sedimentarias clásticas. Puede haber concreciones de carbonato de calcio en rocas sedimentarias clásticas, pero también pueden formar parte de rocas sedimentarias carbonáticas puras. Como les comentaba, pueden ser de diferentes minerales, en este caso son de carbonato de calcio, pero también puede haber de yeso, puede haber concreciones silíceas, etc. Habíamos visto la rosa del desierto en la clase de mineralogía. Bueno, eso es una concreción sedimentaria. Y otro tipo de rocas sedimentarias son las rocas sedimentarias químicas. Hay distintos tipos de rocas sedimentarias químicas. Hay rocas sedimentarias químicas que van a estar intercaladas con una parte clástica. Hay rocas sedimentarias químicas que van a estar intercaladas con partes carbonáticas. De hecho, hay rocas carbonáticas que son puramente químicas. No quiero ir tan fino en eso. Pero principalmente van a estar formadas por la precipitación del material disuelto. Nosotros habíamos visto en esta diapositiva. No, acá no.
acá, que la carga sedimentaria podía ser carga clástica, que podía ser material en suspensión o de lecho, pero también había una carga disuelta, que era el material soluble, los cationes y aniones que estaban disueltos en el agua y que cuando cambiaban las condiciones podían precipitar. Muchas veces precipitaban en rocas sedimentarias clásticas y formaban los cementos. Pero otras veces el agua con cationes y aniones no tiene sedimento y las condiciones en las cuales se encuentra esas aguas no tienen sedimento y lo que va a hacer es que simplemente va a precipitar el material mineral. Puede ser muchas veces, como les comentaba, carbonato de calcio, otras veces pueden ser sales, y se van a formar, en el caso de los que son evaporitas, perdón, en el caso de las que están formadas por la evaporación del material, se van a llamar evaporitas. Estas evaporitas pueden ser marinas, como en este caso, que es el Golfo Pérsico, y hay una ingresión del mar durante un tiempo, y luego una regresión del mar por este canal, y van a formar un lago muy somero, que luego se va a evaporar y va a formar precipitación de sal. Pero puede haber precipitación de otro material. En el caso, pueden ser sulfatos, pueden ser nitratos. En el caso de las rocas de hierro bandeadas, hoy en día no se forman, pero sí se formaron mucho en el Paleozoico y en el Arqueano, y había una precipitación de hierro en formato de hematita, y luego un silicio con hierro que forma el jaspe. Estos también son rocas químicas que no se forman en la actualidad, pero sí se formaron en el pasado. Y antes les había puesto dos ejemplos, que era el de una evaporita continental. Acá no tenemos una ingresión del mar, sino que tenemos un aporte de lluvias muy estacional, y que no ocurre muy seguido, que lo que va a hacer es de lluvias y también de deshielo en la montaña, lo que va a hacer es aportar material de la montaña hacia unas cuencas cerradas que están en la puna, y ese material va a ser principalmente salmueras, aguas muy saturadas de sales, principalmente lo que es la sal de mesa, que es el mineral halita, pero también va a tener otros cationes como el litio, y esas salmueras son explotadas justamente por esos materiales. Y luego les había comentado el ejemplo del puente del Inca, donde hay un material que es el que traslada a este río, que va a tener una gran cantidad de azufre, que va a precipitar en forma de sulfatos a través de lo que es ¿cómo se llama esto? Las terrazas del río. Y luego hay rocas sedimentarias que son organogénicas. Acá puse tres ejemplos que son muy distintos. Puede haber un poco de discusión en algunos casos si son puramente organogénicas o son rocas sedimentarias clásticas con bioclastos. No importa, en el caso de esta. Son ejemplos muy distintos. Acá tenemos lo que es un banco de carbón mineral, que va a estar formado básicamente por la depositación de material vegetal en ambientes anóxicos, que ha permitido la formación de estos bancos de carbón mineral. Luego el guano mineral es súper interesante. En realidad no es un mineral, sino que está formado por la depositación de excrementos de animales, principalmente aves y murciélagos, en islas, que va a depositar material, y eso mezclado con el sedimento nos va a formar esta roca fosfática que es el guano. También es muy importante desde el punto de vista económico, porque el guano es utilizado como fertilizante, ¿no? Por la abundancia del fósforo, que es un nutriente del suelo. Y este ejemplo, que capaz es un poco más ambiguo, que es el de la diatomita, que va a estar formada por fragmentos de microorganismos que se llaman diatomeas, y esas diatomeas tienen un esqueleto que no es carbonático, por eso no los pongo en las rocas carbonáticas, sino que es silicio, y cuando ese material cae en el lecho marino, va a formar estas rocas muy porosas que se llaman diatomitas. También tiene una importancia económica porque se las utiliza como
insecticidas, no es insecticida exactamente la palabra, es plaguicidas, son plaguicidas no químicos, y también como filtros de agua, por la alta porosidad que tienen. Bueno, esto es todo lo que vimos de la unidad. Luego les voy a subir un video sobre lo que no terminamos de ver de rocas metamórficas, porque una vez que hayamos visto todo lo que son rocas sedimentarias clásticas y rocas carbonáticas, vamos a poder entender un poco mejor la formación de rocas sedimentarias regionales, como lo que eran los esquistos, los gneiss, y también los mármoles, que se originan a partir de protolitos de rocas carbonáticas. Con esta clase y el video que les voy a dar de rocas metamórficas, ya tenemos todo el contenido básico para realizar el TP, para empezar a realizar el TP. Así que bueno, espero que hagan uso del foro para hacerme consultas, ya que no tenemos un espacio en vivo para resolverlo. Espero que podamos aprovechar el espacio de los foros. Por supuesto, también me pueden contactar por mail, pero en el caso de lo que son preguntas de las clases, estaría buenísimo que utilicemos el foro. Bien, ¿qué más? Hay varios mails parecidos que me estuvieron mandando que si puedo lo voy a contestar de forma pública, porque básicamente son las mismas preguntas, que es, ¿sirve esto para realizar el TP? Así que lo voy a agrupar en algunos ejemplos de cosas que sirven, cosas que no sirven para realizar el TP, y se los voy a estar subiendo al campus también. Y por último, como les comenté en el mail que les mandé el sábado, creo, voy a subir una actividad. Es una actividad bastante sencillita, donde les voy a poner diferentes fotos de sedimentos y diferentes rocas, y ustedes la van a tener que ubicar en esta foto que está acá. En esta foto no, este es el diagrama que está acá, que es el del ciclo sedimentario. Entonces van a tener que ubicar diferentes fotos en diferentes partes del ciclo sedimentario.